Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa especial sobre producción porcina, les proponemos hacerlo analizando la estructura de costos del sector. El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. En la estructura de costos de las granjas, los ítems de mayor relevancia son los relacionados a la salud de los cerdos, la inversión en salarios y capacitación de los recursos humanos, y especialmente la nutrición de los cerdos. Como todo el mundo sabe, el ítem más importante dentro del costo de producción de cerdo, del cual hay que tener mucho en cuenta, es la alimentación, ¿no? Y cuando uno entra en la alimentación, a veces lo que tiene que saber es que no podemos ver solamente el precio unitario de lo que sea el alimento balanceado, sino que es muy importante ver el costo que eso produce para hacer un kilo de carne en términos de lo que es la conversión alimenticia. A veces uno en estas cuestiones de intentar bajar costos se centra en cuánto puede salir la ración más económica, cuando en realidad luego después cuando pasa por el animal empeora la conversión y termina aumentando el costo, ¿no? A veces es lo clásico que uno ve cuando un productor decide dejar de dar alimento balanceado por dar maíz, pensando que porque el costo por kilo es más económico, uno puede resolver el problema del costo productivo, ¿no? La producción porcina en Argentina se viene reconvirtiendo, modificando sus métodos de manejo para mejorar la productividad y mantener la rentabilidad. El sector transita un proceso de cambios en sus modelos de producción, redefiniendo sus esquemas de escala productiva, con ajustes en los modos de manejo y buscando la eficiencia en el uso de los recursos como estrategia para reducir los costos de los diferentes ítems que conforman la estructura de costos directos de producción. Dentro de esos costos directos que estamos hablando, fundamentalmente costo directo, ¿no? Se entiende como todo insumo que cuando uno lo retira de la producción no puede producir carne, eso se le llama costo directo. Dentro de esos costos directos, los primeros tres y más importantes son, como decíamos, el alimento balanceado, ¿no? Ocupando alrededor del 65 del 70%, seguido por la mano de obra, que también ocupa alrededor de entre un 9 y el 12%, y luego la sanidad alrededor del 4 o 5%. Con eso ya tenemos, fíjense, si uno suma los tres, casi el 90% del costo, ¿no? Y bueno, el 10% del costo restante lo ocupan los flete, energía y los costos directos siguientes. La producción porcina como cadena de valor que convierte proteínas vegetales en carne de cerdo depende en gran medida del valor de los granos utilizados como base de la dieta de los animales. Los cambios de los mercados globales inciden en el valor de los insumos básicos para la producción porcina y su relación con el valor de los cerdos que se producen impactan de manera directa en el negocio. Dentro de los costos de producción hay tres variables que más influyen, más que en el costo, también en el negocio del cerdo, que es justamente el precio de la soja, el precio del maíz y lógicamente relacionado a eso al precio del capón en pie. Yo creo que esos índices económicos, esos tres, son los que más influyen en el negocio del cerdo. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que el productor, al ser un productor primario, no puede ejercer ningún tipo de cambio en esos tres. O sea, el productor es un tomador de precio tanto del maíz, de la soja como del capón. Por eso cuando uno habla de intentar reducir costo, a veces esos puntos que influyen mucho en lo que es el negocio del cerdo, la única forma de poder de alguna manera no cambiar radicalmente su número, sino al menos tratar de verse un poco más beneficiados a través del trabajo que uno le llama tranquera afuera, ¿no? Tratar de tener más escala, más volumen, buscar de asociarse para poder comprar tanto el maíz como la soja más económico y poder, al tener más volumen, vender su capón al mejor precio del mercado. La gestión de la empresa agropecuaria ha avanzado en la mejora de la eficiencia, tanto en el uso de los recursos como en la generación de activos. Los emprendimientos buscan la mejora productiva, un aspecto que demanda modelos de gestión integral, que reconozca a la granja como un sistema.
Cuando uno habla justamente del manejo o bien de trabajar en reducir costos tranquera adentro, ¿no? En todo lo que es los procesos productivos dentro de cada granja, como primer concepto que tenemos que tener es que este trabajo es un trabajo primero constante y que tiene resultados, como son procesos, a largo plazo. Es muy difícil con un botón de un día para el otro bajar el costo. Entonces es un trabajo que el productor tiene que hacerlo de forma constante y te diría casi de forma independiente de lo que suceda en el mercado, porque en ningún momento no deberíamos dejar de trabajar, en bajar estos costos productivos. Por eso cuando uno toca esto, evidentemente uno siempre cae en la unidad, que es la unidad productiva es la madre. Entonces todo lo que podamos hacer en términos de aumentar los kilos de carne por madre por año, ajustar la mano de obra por madre y por año, ajustar los nacidos vivos, ajustar las conversiones individuales, todo ese trabajo termina reduciendo los costos productivos por unidad. O sea, siempre tenemos que tener eso en cuenta. A ver, si es un personal cada 100 madres según el sistema productivo, eso es ser eficiente en términos del uso del personal. Si uno pone un personal cada 50 madres, evidentemente el costo va a empezar a subir. Así con la producción de kilo por madre, etcétera, etcétera. Nosotros dentro del proceso de la producción tenemos, por llamarlo así, dos tipos de insumos. Uno que es la tecnología de insumo y el otro que es la tecnología de proceso, ¿no? Yo creo que esos son dos términos que tenemos que empezar a tener en cuenta. Para empezar a reducir los costos en primera instancia, nosotros como productores primarios tenemos que lograr al menos en nuestras posibilidades de obtener la mejor tecnología de insumo. Y a eso me refiero, obtener la mejor genética, tratar de adquirir el mejor alimento balanceado, las mejores instalaciones que tengamos. Entonces ya al tener una tecnología dentro de cada granja, la mejor con nuestras posibilidades, ya nos posiciona en un lugar donde nos da la capacidad o la potencialidad de reducir el costo según la inversión. Luego es lo otro que es por ahí lo que es más importante y lo que hay que trabajar a mediano y largo plazo, que es justamente lo que uno llama tecnología de proceso, que en definitiva sería el manejo, ¿no? Que justamente con nuestro asesor y nosotros tenemos que trazar una hoja de ruta, empezar a hacer unos objetivos cuantificables para empezar a trabajar entre, como repito, el asesor y el productor en diferentes puntos de la cadena de producción interna para empezar a reducir lógicamente los costos. El aumento del peso de faena incrementa de modo proporcional la productividad de un establecimiento y el margen bruto por cabeza. Tradicionalmente los cerdos se han faenado en torno a los 100 kilogramos de peso vivo. Sin embargo, los genotipos seleccionados en las últimas décadas y nuevos modos de manejo permiten elevar el peso de faena como estrategia para generar una mejora productiva y económica del negocio porcino. Por ejemplo, uno de los puntos que generalmente tocamos, que puede tener una reacción más rápida, reducir los costos, es aumentar el peso de faena, por ejemplo. Nosotros, como decíamos recién, mientras más kilos produzcamos por madre, más vamos a bajar el costo. Entonces, una forma rápida de aumentar la producción de kilos de carne por madre por año es pasar de una venta del peso de faena de 110 a 125. Esos muchos kilos, esos 15 kilos que uno le agrega además a ese capón, solamente es el costo directo del alimento balanceado, porque ustedes fíjense que ya la mano de obra y todo es lo mismo hacer un animal de 100 que 125, o sea, no se le suma esos costos fijos a esos kilos producidos además. Por lo tanto, es una estrategia rápida, lógicamente, contando con genética y con espacio para poder hacerlo, y viendo que en la región donde estamos hablando el comprador te compra animales de ese peso, que en general hoy la tendencia es esa, es una de las formas más rápidas de reducir costos con una respuesta inmediata. Y después, como te decía recién, aumentar la tasa de preñez, aumentar los nacidos totales, bajar el porcentaje de mortalidad en maternidad. Todos estos temas, que es una charla por cada tema, hay que trabajarlos para ser lo más eficiente posible, ¿no?
Después de ver cómo inciden los costos sobre el negocio porcino, queremos agradecer a los referentes del INTA Marco Juárez por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar repasando algunas pautas de bioseguridad en las granjas. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Hormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. Genpork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. La bioseguridad en la granja tiene que ver con la toma de las medidas correctas. Sin embargo, no es tan fácil como suena. Es por eso que para ver cómo hacerlo, convocamos a un especialista de la Universidad Nacional de La Plata. Entramos en tema y vamos a la nota. En las últimas décadas se han registrado grandes avances en el diagnóstico y control de las enfermedades que limitan al sector productivo. Las medidas de bioseguridad adoptadas por los países y los planes sanitarios implementados han sido factores que influyeron en la erradicación de las principales afecciones en los cerdos. Sin embargo, en los aspectos de manejo de las granjas es un ítem que requiere ser profundizado a partir del conocimiento de las diferentes enfermedades que amenazan a los porcinos. La bioseguridad es manejo, ¿no? Normalmente hasta ahora veníamos escuchando siempre de manejo reproductivo, cómo eran los mejores manejos para la inseminación o tal vez cuáles eran aquellos manejos que maximizaban la ganancia de peso, manejos de la alimentación, etc. En este caso, la bioseguridad no es más que otra cosa que el manejo, pero en este caso son medidas de manejo orientadas a la prevención. Entonces, la realidad es que como cualquier otro manejo que yo quiero aplicar a la granja, lo que necesito, obviamente, como veterinario, como profesional que trabaja en una granja o tal vez como un productor que quiere hacer algo más, con respecto a la granja, es necesario que sepamos cómo es ese manejo, o sea, y cuál es el manejo correcto, ¿no? A veces hablamos, ¿cuál es la mejor forma de esquema de inseminación? Bueno, acá es lo mismo. ¿Cuál es el mejor manejo de bioseguridad para prevenir el ingreso de una enfermedad que tenga que ver, no sé, con los vehículos, o el mejor manejo para el ingreso de animales, o el mejor manejo para la limpieza y la desinfección, o el mejor manejo en maternidad con los lechones cuando hago adopciones? Bueno, es exactamente lo mismo, es encontrar el mejor protocolo. ¿Y qué significa mejor protocolo? Significa un protocolo que tenga medidas de manejo, pocas, pero que realmente son eficientes en reducir la transmisión de los patógenos. Entonces,
cuando yo encuentro este proceso, este protocolo de manejo que realmente es eficiente en cortar la transmisión de patógenos, en cualquiera de estos aspectos que estábamos hablando recién, voy a encontrar un manejo adecuado que luego lo importante, como primer paso esto, y segundo paso, es saber capacitar a las personas que lo tienen que realizar el manejo todos los días, que son las personas que están en la granja. Y aquellas personas también que deberían auditar ese manejo, ¿no? Como sabemos, con lo mismo que pasa, como hablábamos recién, con reproducción o con la alimentación, luego tiene que haber auditores de esos manejos. Si hablamos de bioseguridad, nos referimos también a la prevención de enfermedades. Es necesario entonces pensar al conjunto de la granja como un sistema y también a su entorno. Sí, realmente si lo hablas como un ecosistema es completamente, ¿no? Normalmente cuando uno hace modelado de enfermedades tiene en cuenta todo esto. No en un análisis de riesgo, ¿no? Solamente veo algunos aspectos, pero cuando haces un modelado de enfermedades y tenés que pensar en cómo posiblemente querés reproducir la transmisión de un patógeno o de varios a través de un modelo, ahí tenés que realmente tomar todos los aspectos de ese ecosistema que es la granja, y tal vez son múltiples análisis de riesgo que vas a estar colocando en ese modelo para poder intentar reproducir la mayor medida posible una posible situación de diseminación natural, pero de forma simulada, porque en la práctica no se puede llevar a cabo, por ejemplo. ¿Y cuáles son las medidas de bioseguridad a adoptar contemplando la proximidad de otras granjas vecinas? Bueno, el tema es sabemos que eso es un poco lo más complicado. Yo tengo dos aspectos de la transmisión de enfermedades. A larga distancia, por los vehículos, ¿no?, que trasladan cerdos, transmiten enfermedades a largas distancias. El cerdo o el camión posiblemente contaminado o el cerdo infectado o los dos viajan largos kilómetros y transmiten las enfermedades a largos kilómetros, ¿no? Largas distancias. Pero también tenemos la transmisión a corta distancia, que es aquello que está alrededor de la granja. Y en este caso ahí es donde entra a jugar todo el tema de los vecinos. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante para ciertas enfermedades en donde va a haber una transmisión a través del aire, una transmisión aerógena, como se llama, la transmisión de aquellos patógenos que se pueden suspender en el aire, pueden permanecer viables, y así según la dirección del viento, dónde está la granja vecina, dónde estoy yo. También depende mucho del volumen, la cantidad de cerdos que están excretando el patógeno en la granja vecina, y en este caso la masa, por eso nosotros le llamamos la presión de infección, la cantidad de patógeno que se genera en una granja, la dirección del viento que favorezca hacia mi granja. Bueno, esto puede llegar a generar la transmisión entre una granja y la otra, ¿no? Por la dirección del viento, dependiendo de todo esto. Entonces, la realidad es que sabemos que lo más, digamos, la distancia mínima segura es de 3 kilómetros, que es donde la mayor cantidad de patógenos ya no se van a transmitir, la mayor cantidad, porque no son todos, hay algunos que se transmiten vía aerógena a distancias más largas. Esto se comprobó en forma viable para Mycoplasma, para Pierce y para Auschewski y para Aftosa, donde tal vez para Aftosa y para Auschewski podemos hablar de 10 kilómetros de transmisión, siempre dependiendo de la cantidad de cerdos excretores que hay en el vecino, ¿no? Positivo, o que está en este momento infectado. Y la dirección del viento, la temperatura del viento, etc. Se tienen que dar muchos factores, como siempre ocurre, tanto para la transmisión como para la que se presente una enfermedad. Bueno, en este caso, realmente necesito evaluar la cantidad de vecinos, qué distancias por esa transmisión aerógena, qué cantidad de cerdos posiblemente y qué prevalencias tengan esos vecinos de esas posibles enfermedades, que me va a hablar de la cantidad de cerdos excretando. Y también a veces los vecinos que no siempre son granjas, pueden ser invernadores, pueden ser ferias. Bueno, esto realmente agrava la situación, ¿no? Laura, ¿qué ocurre con la nutrición, con los alimentos? ¿Es un vector de contagio de enfermedades? Sí, exactamente. La realidad es que el alimento se probó en los últimos años que en este caso hay varios patógenos virales que sobreviven viables en el alimento por un largo periodo de tiempo. No, en este caso hay muchos virus: diarrea viral bovina, peste porcina africana, peste porcina clásica, circovirus. Bueno, hay un montón de patógenos que un investigador estadounidense probó que realmente permanecen viables. Y en este caso, esto obviamente generó que tengamos en cuenta de que el alimento es una fuente de contaminación, una fuente de infección para los cerdos.
Entonces, en este caso, hay que aplicar medidas de mitigación del riesgo para el alimento, tanto sean materias primas como alimento terminado. En los dos casos, es una posible fuente de infección para los animales, para los cerdos. Una práctica habitual es el préstamo de equipos y también de herramientas entre granjas. ¿Esto también es un factor de contagio de las afecciones? Me encanta que lo preguntes, y lo del alimento también. Lo del alimento puede ir desde lo mínimo, que es en la granja. Yo a veces traslado alimento de un galpón a otro, ¿no? Y no percibo que puede ser un problema, o tal vez no tengo ningún tipo de medida de mitigación con respecto a las plantas de alimento, ¿no? O sea, si hay plagas, si entra cualquier persona a la planta de alimento, si utilizo vehículos que movieron cadáveres y después está dentro de la planta de alimento generando algún tipo de actividad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la planta de alimento es un lugar muy importante y es necesario mitigar los riesgos, es necesario tener medidas de bioseguridad también ahí. En este caso, también para patógenos más sencillos como Salmonella, Crigoli, sencillos de decir que no son exóticos para nosotros, pero que realmente son complicados y me generan problemas y pérdidas económicas en las granjas. Y con respecto al equipamiento, es un problema que tenemos que tomar conciencia, ya que es una fuente de infección todo aquello que yo comparto entre granjas. Una fuente de infección de alto riesgo, porque todo aquello que venga de otra granja para mí va a ser realmente de alto riesgo. Entonces, en este caso, bueno, hay que intentar minimizar, realmente tomar algún tipo de medida. Siempre hablamos que el primer pilar de la bioseguridad es la segregación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es lo ideal? Es obviamente no compartir herramientas. Yo tengo mis herramientas, el vecino tiene otras. En el caso de que sean, por ejemplo, vehículos o algún tipo de herramientas muy costosas y las granjas pequeñas no pueden realizar esa segregación, no pueden comprar, digamos, cada uno tener lo suyo. Bueno, en este caso, cuando no podemos segregar, usamos los otros dos pilares de la bioseguridad, que es la limpieza y la desinfección. Entonces, en este caso, si las granjas no pueden realmente tener dos vehículos para determinadas cuestiones o tienen que sí o sí compartir en cierto momento, por ejemplo, no sé, hay granjas más pequeñas que utilizan los alimentos para la molienda y los comparten. Bueno, todo esto, si no se pueden tener dos por separado en las dos granjas, tengo que limpiarlo y desinfectarlo antes de ser usado por la otra granja. Y obviamente cuando esa granja termine de hacerlo, lo mismo antes de prestársela al vecino. Eso es muy importante porque es una fuente de alto riesgo todo aquello que venga de otra granja de cerdos, y también si la granja no es de cerdos, pero es de bovinos o de aves, lo mismo, ¿no? Obviamente es más riesgo si es de cerdos, pero no es menor si es otro tipo de explotación ganadera. Laura, y en cuanto a higiene, ¿qué deben contemplar los sistemas? La higiene es un punto muy importante en la granja porque no solamente con respecto a la bioseguridad, que es necesitamos cortar esa transmisión de patógenos entre lotes. Entonces los patógenos van a quedar en la instalación, van a estar en todos los objetos que contactaron con los cerdos y en aquellos lugares de los corrales o de los galpones donde los cerdos estuvieron más tiempo y más contactos tuvieron, como comederos o bebederos, es donde más contaminación va a haber. Entonces, para cortar esa transmisión, necesito sí o sí de la limpieza correcta, la desinfección. En este caso también sabemos que es uno de los principales factores para la transmisión de bacterias resistentes a los antibióticos. Tema que no es menor pensando en que ya tenemos la prohibición del uso de un antibiótico y en un futuro seguramente se va a ampliar la lista de antibióticos que no se van a poder utilizar en producción animal por el problema y el riesgo que hay en medicina humana, que es real actualmente. Entonces, en este caso, la correcta limpieza y desinfección es un protocolo que tiene que ser evaluado sí o sí con controles posteriores a la desinfección, y si no es correcto por esa evaluación, volver a rediseñar hasta que realmente esté correctamente hecho. Para esto hay que capacitar a las personas que lo hacen. Esas personas normalmente tienen que ser personas que saben lo que están haciendo, tienen que ser informados de los controles que se hacen, que son hisopados en superficies, o un tipo de cómo medir la cantidad de bacterias residuales, y tienen que con esto ser capacitados para llegar a realmente al protocolo correcto que corte esa transmisión de patógenos. Y en este caso es siempre con la limpieza a presión, pero no es menor el material humano, es decir, la persona que lo hace realmente es fundamental, puede tener el mejor equipamiento y realizarlo mal, con lo cual es importante tanto el equipamiento como fundamental la instrucción y la capacitación de las personas que lo hacen. En este caso, aparte del agua a presión
y de eliminar correctamente toda la materia orgánica que esté presente, hay que utilizar productos que sean acordes, hay que utilizar detergentes porque esto va a optimizar la desinfección posterior. Entonces, es necesario que cada uno de los procesos, de esos pasitos que tiene cada uno de estos protocolos, estén claros, estén consensuados, a todas las personas que están implicadas en ese manejo les quede claro y que luego sea chequeado si se hizo bien. Que se pueden algunos de estos protocolos chequear, como es la higiene. Les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Oral. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Hormitec, premoldeados de hormigón. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Todas las actividades y los eventos más importantes del sector porcino están presentes en nuestra agenda Saber Oral. Vigésimas primeras jornadas de actualización porcina de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los días 3 y 4 de noviembre de 2022, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto realizará sus 21ª jornadas de actualización porcina. La iniciativa propone el encuentro de los distintos actores del sector de la producción porcina en un ciclo de charlas y conferencias a cargo de especialistas de Argentina y el exterior sobre sanidad, manejo, producción, bienestar animal, instalaciones, rol del profesional y economía, entre otros temas. Como en sus ediciones anteriores, contará con una exposición comercial de las empresas que construyen el camino de la alta producción porcina, ofreciendo sus productos, asesoramiento técnico y workshops, donde especialistas abordarán temas de interés profesional, con el objetivo de fomentar vínculos que potencien una producción porcina eficiente y de alto rendimiento. Por inscripción y mayor información, se puede visitar el sitio web del evento www.congresoporcino.com. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Oral. Hasta entonces.